Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición estelar de Extra Noticias. Muchísimas gracias por su compañía. También saludamos a quienes a partir de este momento nos acompañan por los 92.3 FM de Extra Radio y también en nuestras redes sociales en Facebook y en TikTok. Vamos de inmediato al detalle de las noticias de hoy, 1 de mayo, Día del Trabajador, y enviamos un fraternal saludo a todos aquellos que con su trabajo, con su labor, hacen grande y siguen haciendo grande a nuestro país. Vamos con el detalle de las noticias y vamos de inmediato con las señales que tenemos, los compañeros que tendremos ya en vivo y preparados para darles a ustedes las noticias de hoy. Vamos a hablar, por supuesto, de lo que se está presentando en el Congreso. Hoy fue la elección del directorio de la Asamblea Legislativa. El presidente de la Asamblea, los diputados reeligieron a Rodrigo Arias como presidente de ese Congreso por cuarto año consecutivo, y tendremos mucha más información de este Día del Trabajador. Pero vamos con Rolando Rivera hasta la Asamblea Legislativa. Acaba hace muy pocos minutos de terminar esta sesión solemne que arrancó pasada a las 9 de la mañana, que tuvo altibajos, que tuvo un periodo de mucha negociación y que acaba de concluir con el mensaje de los jefes de fracción. Rolando Rivera con los detalles. Correcto, Paul. Hace escasos 5 minutos se cerró la sesión del plenario de este 1 de mayo, pero bueno, y antes de entrar de lleno con la información, voy a aprovechar que por acá me acompaña don Alejandro Pacheco, también el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, que hoy, don Alejandro, muy buenas tardes, tuvo un papel determinante el Partido Unidad Social Cristiana y bueno, de hecho quedan con 2 representantes dentro del directorio legislativo. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, así es, fue una jornada muy provechosa y extensa, claramente. Las votaciones esperábamos que salieran en la mañana, pero tuvimos que tomar algunos recesos para tomar algunas decisiones. Tenemos 2 representantes en el directorio legislativo, doña Vanessa Castro en la vicepresidencia y don Carlos Felipe García quedó en la primera secretaría. El resto de nombramientos eran los que estaban contemplados dentro del acuerdo que se habían tomado en las fracciones para conformar un acuerdo multipartidista y bueno, y también que tuviera representación de mujeres en el directorio, que es muy importante para nuestra fracción. Don Alejandro, creo que fue muy particular también el ver esa disputa por la primera secretaría. Si bien es cierto, tal vez se había quedado como el acuerdo de impulsar a doña Daniela Rojas, bueno, aparece la postulación también de Carlos Felipe García. Sí, habían una parte de la fracción que quería que fuera Carlos Felipe García el candidato, otros queríamos que fuera doña Daniela Rojas. No se llegó a un acuerdo, digamos, dentro de la fracción y cuando llegamos aquí, don Carlos Felipe se propuso al directorio, hizo sus movimientos y bueno, y logró alcanzar un voto más, quedando electo, digamos, en el directorio legislativo en la misma posición que él tenía. Él es el actual primer secretario y continuará un año más, es importante, tiene la experiencia y bueno, ahí continuará don Carlos Felipe. Aquí en un ejercicio democrático fue que ganó su primera secretaría. Pero entonces lo analizan como que él rompió la línea o más bien cómo pensarían proyectar esas 2 participaciones que tienen dentro del directorio. Bueno, sí, don Carlos Felipe rompió la línea, las otras fracciones, había un compromiso con las otras fracciones de que fuera un candidato de la unidad, el primer secretario, como lo hemos tenido en los 3 años anteriores, y bueno, y don Carlos Felipe se presentó, las fracciones se escogieron y decidieron votar por don Carlos Felipe y no por doña Daniela. Muchas gracias, don Alejandro. Con muchísimo gusto, aquí estamos a descansar y esperar el mensaje presidencial que nos toca el lunes. Perfecto, muy amable. Para servirles. Gracias a Alejandro Pacheco también, el diputado del Partido Unidad Social Cristiana, además jefe de fracción, y también gracias a José Conejo que nos ayudó con la colaboración acá también. Bueno, pero tenemos que entrar de lleno con el tema de la elección de este presidente, que bueno, pues aquí lo más particular es la reelección de Rodrigo Arias durante el 4º periodo de administración
administración y bueno, pues lo logra con una cifra de 33 votos. Él logró negociar, como lo han dicho abiertamente, tanto la oposición como también las fracciones que le brindaron el apoyo, y la idea es darle a esta Asamblea Legislativa el liderazgo y la experiencia que acumula y con la que cuenta Rodrigo Arias, quien dijo que, bueno, pues parte de su prioridad para este último año será enfocarse en temas de seguridad, y también le consultamos qué opinaba sobre algunas reacciones de sus compañeros diputados que dicen que es un presidente ausente. Vamos a verlo en la siguiente información. Va a ser lo que he estado haciendo, ¿verdad? Velando para que se respete el Estado de Derecho en Costa Rica. Nuestra democracia exige que se respete la legalidad, que se respete la división de poderes, que se respeten las instituciones. Este es el argumento de Rodrigo Arias y la justificación de por qué debía ser él el presidente de la Asamblea Legislativa. Ante los cuestionamientos de otros legisladores sobre si es un presidente ausente, reaccionó de esta forma. Lo que demuestra un poquito es desconocer en qué consisten las funciones del presidente del Congreso. El presidente del Congreso no solo tiene como función presidir el plenario. El plenario es un órgano más. Tiene que presidir la reunión de jefes de fracción, tiene que presidir el directorio, que es el que maneja todos los asuntos administrativos, tiene que representar a la Asamblea en actos protocolarios, tiene que asistir a reuniones con representantes diplomáticos de otros países. El diputado liberacionista obtuvo el apoyo de 33 legisladores que respaldaron su continuidad y asegura que el tema de la seguridad será su prioridad durante este último año de administración. Lo que hemos aprobado en materia de seguridad es también una cantidad inmensa de proyectos, pero aparte de eso, tenemos que tener una reunión constante entre las tres partes que intervienen para combatir la narcoactividad. El Congreso le compete darle a los órganos que están combatiendo la delincuencia, dotarlos de las leyes que necesitan para poder ejercer sus funciones, tanto al Ministerio de Seguridad Pública como al Ministerio Público. Rodrigo Arias se convierte en el segundo diputado en ocupar el puesto como presidente de la Asamblea Legislativa durante los 4 años de administración, luego de Francisco Antonio Pacheco en el periodo 2006. Bueno, y es momento también de repasar cómo queda conformado este directorio legislativo para este último año de legislación. Y vamos a verlo precisamente de manera gráfica en estas pantallas que ustedes están viendo en este momento a través de la pantalla de Extra Noticias, en donde, bueno, el presidente de la Asamblea Legislativa, como ya lo veíamos, será este próximo año Rodrigo Arias, completando los 4 años del periodo de este gobierno, y fue con 33 votos a favor que se le dio este lugar. También vemos a la vicepresidenta, que como ya lo decía también don Alejandro Pacheco, fue Vanessa Castro, quien obtuvo 48 votos. Fue bastante amplio el apoyo para Vanessa Castro en esta votación, que fue tal vez podríamos decir que la más holgada de los 6 puestos que estaban en disputa. Luego vemos también en la primera secretaría, que fue lo atípico de este 1 de mayo, con la disputa de estos 2 diputados, tanto Daniela Rojas como Carlos Felipe García, que propuso su nombre de último momento. Y bueno, pues de hecho Carlos Felipe García obliga a una segunda ronda y con un total de 28 votos a favor se impone por encima de los 27 de Daniela Rojas, pero bueno, hay que tomar en cuenta que según el reglamento, un voto nulo y un voto en blanco se le suman al candidato que tuviera más votos a favor, así es que Carlos Felipe García se queda con la primera secretaría. Ya en los siguientes 3 puestos aparece la señora Gloria Navas en la segunda secretaría, que consigue un total de 34 votos y bueno, también hay que sumarle un voto nulo.
es en total 35 según el reglamento para la señora Gloria Navas, que aparece como la segunda secretaria, y también en la primera y la segunda prosecretaría aparece Luz María Alpizar, quien es diputada del Partido Progreso Social Democrático, pero que prácticamente viene fungiendo como una diputada independiente con un total de 38 votos, y en la segunda prosecretaría 37 votos para Jason Valverde del Partido Liberación Nacional. Este es el panorama del directorio legislativo, pero también vamos a escuchar un poco de las reacciones de la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, porque tuvimos la oportunidad de hablar con doña Vanessa Castro también, que dice que, bueno, pues si bien es cierto, ella desistió de la posibilidad de competir por la presidencia de la Asamblea Legislativa, hoy se topa con la sorpresa de que la fracción propone su nombre para ocupar el puesto de vicepresidenta, y es uno de los dos puestos que obtiene el Partido Unidad Social Cristiana. Vamos a ver la siguiente información. La diputada Vanessa Castro del Partido Unidad Social Cristiana es quien ocupará el cargo de vicepresidenta del plenario. A pesar de retirarse de la candidatura para presidir el plenario, este jueves su fracción la propuso para el cargo de vicepresidenta y lo alcanzó con un total de 48 votos. Mi meta es coadyuvar en todo lo posible en el trabajo. Un vicepresidente debe ser un apoyo y un instrumento para lograr cosas buenas y acciones, evidentemente en el marco del trabajo de la Asamblea Legislativa. Entonces creo que eso es lo que debe hacer un vicepresidente, pero igualmente seguiré trabajando como siempre por todos esos problemas que aquejan el país. La sorpresa se presentó en la disputa del puesto por la primera secretaría. Carlos Felipe García propuso su nombre a pesar de que la fracción había acordado proponer a Daniela Rojas. Ambos diputados del PUSC tuvieron que enfrentarse en una segunda ronda en donde Carlos Felipe fue el ganador con 28 votos que obtuvo a favor y la suma de un voto nulo y un voto en blanco para un resultado de 30 votos según el reglamento. La primera prosecretaría la tendrá a cargo Luz María Alpizar, mientras que la segunda prosecretaría será representada por Sofía Guillén. Bueno, ahí teníamos la forma en cómo quedó conformado entonces este directorio legislativo, pero también tenemos que hablar de la fracción oficialista, que podríamos decir que fue una de las más afectadas, e incluso su jefa de fracción, Pilar Cisneros, habla sobre que no es real la voluntad de la oposición de querer entablar una coordinación o un diálogo con el Poder Ejecutivo, tomando en cuenta las figuras que quedaron dentro de este directorio legislativo. Y es que, bueno, pues en dos oportunidades que se propuso el nombre también del señor Manuel Morales, pues no tuvo mayor impacto en cuanto a las votaciones. Se propuso para la presidencia, en donde alcanzó un total de 9 votos nada más, y posteriormente también se propuso su nombre para la vicepresidencia, en donde obtuvo únicamente 8 votos. Así es que, bueno, pues el partido oficialista tendrá que trabajar de una manera más ardua si lo que busca es precisamente buscar mejores resultados dentro de la Asamblea Legislativa. Vamos a escuchar a la diputada Pilar Cisneros, quien argumenta precisamente todo este tipo de temas de el poco interés, según ella, que hay de parte de la Asamblea Legislativa de entablar negociaciones con el Poder Ejecutivo. Yo creo que Rodrigo Arias Sánchez hizo su trabajo para amarrar todos los votos, para amarrarlos muy firmemente a cambio de comisiones y a cambio de nombramientos de puestos, etcétera, etcétera. Y yo creo que salvo el caso de Carlos Felipe le salió todo exactamente como lo había planeado. Así que la suerte estaba echada, yo hace mucho tiempo lo vengo diciendo que la suerte estaba echada, y por eso nosotros, digamos, no quisimos ni involucrarnos con otros grupos porque era casi imposible. Yo no creo que hay ninguna voluntad de diálogo, ninguna. ¿Y sabe por qué se lo digo? No hay ninguna voluntad de diálogo, y la mejor prueba es el directorio que eligieron hoy. ¿Usted cree que con ese directorio hay voluntad de diálogo? Vanessa Castro, Gloria Navas, olvídese, o sea, no seamos hipócritas, no engañemos al pueblo, no hay ninguna voluntad de diálogo, y él lo sabe perfectamente. Bueno, pero dentro de las actividades también que regularmente se organizan para este 1 de mayo están siempre las marchas que llevan a cabo los sindicatos. Y vamos a ver precisamente la información de cómo transcurrió esta marcha del día de hoy, del 1 de mayo, que, bueno, pues estuvo sobre la Avenida Segunda, y vamos a ver precisamente los detalles
de qué ocurrió el día de hoy. Poco antes de las 10 de la mañana, manifestantes tomaron las calles desde Avenida Segunda hasta la Asamblea Legislativa. Tenemos las pensiones congeladas con respecto al aumento salarial. Y usted sabe que el costo de vida sube, pero se mantienen igual las pensiones. Es un derecho de un trabajador que ha dado todo por Costa Rica y que en este momento está pensionado y necesita tener mejores condiciones de vida. Por supuesto que... Madres, niños y personas solas como don Carlos salieron a marchar. Aquí luchando por nuestro dinero, que son ahorros más de 40 años, estar ahorrando y nos tienen retenido ese dinero. Somos pobres y necesitamos esa plata para muchas cosas en el hogar y tenemos que luchar para que lleguen ese dinero. Emergencia nacional por femicidios, pensiones, violencia en las calles, educación y trabajo para una vida digna y becas estudiantiles son algunas de las miles de peticiones de los manifestantes. A la caja la están desmantelando con las políticas que se están dando y a nivel de gobierno todas las políticas que se están dando en razón de que no hay presupuesto, debilitando la institución, no se trasladan los presupuestos y esto hace que la atención al trabajador y al usuario salga repercutiéndose en todo eso. Es el usuario el que sale afectado. Así también algunos otros aprovecharon para salir a trabajar y ganar más dinero. El sol está muy fuerte ahora, entonces los sombreritos, briseras y gorritas para ahí, para todos, que todos puedan cuidarse, porque el sol quema mucho. No, todos los años venimos. Todos los años venimos a la marcha y más bien es el Día del Trabajador, hay que trabajar más. Tras una marcha ordenada, los manifestantes llegaron a la Asamblea Legislativa. Algunos descansaron por varios minutos y se retiraron. Bueno, y otra información también que queremos llevarle a todos ustedes fue parte de la homilía de la misa que se llevó el día de hoy en la Catedral Metropolitana. Y bueno, pues también tenemos que hablar de la Iglesia de la Merced, porque, bueno, el mensaje directo fue evitar las confrontaciones y también atender el tema de inseguridad que vive el país, que es parte del dolor de cabeza que viven los costarricenses. Así es que vamos a ver precisamente parte del mensaje que dio uno de los sacerdotes costarricenses el día de hoy, celebrando también el Día del Trabajador. El obispo auxiliar de San José, Monseñor Daniel Francisco Blanco, inició la Eucaristía de este 1 de mayo con un mensaje dirigido al dolor provocado por la pérdida de vidas que enlutan a las familias. Tengo claro que las dimensiones de este problema requieren de los mayores esfuerzos conjuntos y armónicos de los tres poderes de la República. No obstante, es insuficiente. Se necesita orquestar también a los gobiernos locales y a la sociedad civil organizada en las comunidades y barrios. El obispo agregó la activación de la contribución de organizaciones gremiales, sectores empresariales, asociaciones no lucrativas, todas las denominaciones religiosas, agrupaciones políticas y otras. Es hora de deponer las confrontaciones y las divisiones en nuestro tejido social para atender la inseguridad ciudadana y la criminalidad. La patria nos llama a la comunión de voluntades a favor de la vida de todos los habitantes de Costa Rica. Así también puso en el altar a los migrantes. Y más allá del diálogo, eso se traduce en acciones concretas. Entonces, cada uno de estos acuerdos, trabajos, va a tener un plan de acción con miras al mediano, largo plazo, más allá del contexto de la administración mía, digamos, como ministro. Entonces, a mí me parece que ese llamado, yo lo reafirmo, lo subrayo, y también digo que el Consejo Superior ha mostrado justamente eso, un espacio de diálogo productivo positivo para las personas trabajadoras. La misa finalizó con las ofrendas que le llevaron representantes de diferentes sindicatos que se hicieron presentes.
Paul, este es el mensaje y la información que tenemos acá desde la Asamblea Legislativa, y además recordar que el próximo lunes acá a partir de las 3 de la tarde será la rendición de cuentas y el mensaje también, el discurso del presidente de la República frente a los diputados y por supuesto el nuevo directorio legislativo. Desde la Asamblea Legislativa es un reporte de Rolando Rivera para Extra Noticias. Gracias, Rolando, y de invitarles desde ya a la cobertura que ya estamos preparando para ustedes del discurso del presidente el próximo lunes a partir de la sesión inicia a las 2:45, tendremos a partir de las 2 de la tarde en tiempo extra un análisis previo a este informe del presidente, y posteriormente, por supuesto, acá a través de Extra TV 42 y Extra Radio estaremos transmitiendo el discurso del presidente, la rendición de cuentas del presidente Rodrigo Chávez ante los diputados. Vamos con otros temas, porque un grupo de manifestantes también aprovechó este 1 de mayo para hacerse escuchar ante la Caja Costarricense del Seguro Social para acelerar el proyecto del nuevo Hospital Geriátrico Raúl Blanco Cervantes. De acuerdo con los manifestantes, el 30 de abril se cumplió el plazo que dio la Sala Constitucional y de momento no se conocen los resultados del estudio de factibilidad para el edificio que tanto urge para atender a los adultos mayores. Los protestantes abocaron por llevar pruebas a dicha sala para que finalmente se ejecute el voto, debido a que, según expresa en la Caja, no cumplió con lo ordenado por los magistrados. Estamos manifestándonos y exigiendo que se cumpla todo lo que tienen que hacer sobre la compra del terreno, el plan funcional, el diseño y la ejecución de la licitación. Lo del hospital geriátrico es una emergencia nacional. Las condiciones en que se está trabajando ahora son inhumanas, de verdad. La gente que va ahí, hay una atención excelente, pero sabemos que las condiciones de infraestructura, de equipamiento, jamás nos merecemos eso las personas adultas mayores. Nuestro país cerró el 2024 con una población ocupada de más del 50%, sin embargo, persisten desafíos importantes en materia laboral. La brecha salarial entre hombres y mujeres sigue siendo alarmante, con más del 90% de diferencia en algunos puestos, en diferencias de ingresos mensuales en algunos de los puestos. Nuestra compañera Milagro Torres nos amplía. Milagro. Precisamente en nuestro país hay más de 2.231.000 personas trabajadoras. Pero ¿cómo se desglosan estas personas ocupadas en nuestro país? Vamos a ver la siguiente información, porque exactamente el 50% de la población, 52.8% para ser exactos, de la población es ocupada. El desempleo se mantiene estable, según las estadísticas del INEC, con un 6.9%. El empleo informal alcanza el 37.9% y el subempleo el 3,0%. Subempleos son aquellos empleos que se hacen además del trabajo que ya se desarrolla en una jornada extraordinaria o ordinaria, más bien esta es una jornada extraordinaria. Vamos a ver la siguiente información, porque aquí vamos a escuchar a los expertos hablar sobre cuáles son esas estadísticas al cierre del 2024 sobre la población trabajadora en nuestro país. En nuestro país, el 37,9% de los trabajadores se desempeña en la informalidad y un 12,5% de los asalariados percibe menos del salario mínimo. Además, el 20,9% carece de seguro de trabajo y el 35,8% no recibe pago por horas extra. Estadísticas un poco más con detenimiento. Las mujeres tienen mayor tasa de escolaridad que los hombres. Sin embargo, contradictoriamente a esto, tienen menos acceso a puestos de trabajo, de jefaturas o de puestos de toma de decisiones en contraposición de los hombres. Entonces, tenemos que ver cuáles son las situaciones o los factores estructurales que existen para que las mujeres no podamos tener un acceso equitativo, igualitario a los hombres en esos espacios laborales. Por otro lado, mientras el desempleo se mantiene en 6,9%, sectores como comercio, suministro de agua y minas reportan dificultades para cubrir vacantes. Las empresas continúan priorizando la experiencia como requisito para contratar y también el inglés toma relevancia
distancia, especialmente en electricidad y comercio, lo que revela una brecha entre las habilidades demandadas y la preparación de la fuerza laboral. También encontramos algunos aspectos que nos deben llamar a la reflexión. El 12,5% de la población asalariada percibe menos del salario mínimo. El 20,9% no tiene seguro en su trabajo. El 14,9% trabaja más de 48 horas. El 35,8% no tiene pago por reconocimiento de horas extras. Aunque Costa Rica cerró el 2024 con una población ocupada de más del 50%, aún persisten desafíos importantes en materia laboral. Y para ampliar esta información que veíamos, vamos a hablar sobre los puestos vacantes. En minas y canteras, el 6,5% tiene un puesto vacante asalariado. En suministros de electricidad, el 3,3%. El suministro de agua, 4,4%. Y en comercio es donde hay más puestos vacantes asalariados, el 9,5%. ¿Sobre cuáles son los requerimientos que los empleadores están pidiendo para contratar? Bueno, en la experiencia en minas y canteras, el 95,2% es indispensable para poder contratarlos. El suministro de electricidad, el 80% pide experiencia en este campo. En suministro de agua, el 93,8% y en comercio, el 85,7% pide experiencia para poder ejercer alguno de los puestos vacantes. Además, algunas de las empresas y especialmente aquellas de comercio están solicitando alrededor del 80% que tengan experiencia y además que dominen el idioma inglés. Este fue un reporte de Milagro Torres. Volvemos con más. Esta venta de un vehículo se convirtió en el escenario de un homicidio en Cartago. Los expertos recomiendan ser desconfiados al hacer este tipo de negocios que muchos delincuentes aprovechan, pues lidian realmente con blancos fáciles para atacar. La negociación de un vehículo le habría costado la vida. La víctima tenía 32 años de edad. Lo asesinaron este miércoles en urbanización El Atardecer, Quircot de Cartago. Al llegar al lugar se valora un paciente masculino aproximadamente unos 32 años, el mismo con una herida de arma de fuego a nivel de tórax, ya el mismo sin signos de vida. Según parece, la víctima mortal llegó a la zona a negociar un automotor. Hoy es muy normal que las personas busquen vehículos por redes sociales, no solo vehículos, bienes, productos, servicios, pero este tipo de transacciones va a conllevar riesgos reales. Los criminales simulan ser vendedores, citan a las personas en lugares solitarios o donde ellos saben que pueden atacar y huir con facilidad y van a despojar a las personas del dinero, incluso con violencia. Expertos recomiendan verificar identidad de las otras personas en estos negocios y encontrarse en sitios seguros. No llevar dinero, establecer un punto de contacto en algún lugar de conglomeración humana, generalmente centros comerciales, y llegar acompañado de otra persona. Ojalá que hayan circuitos cerrados de cámaras para que los sujetos queden debidamente identificados. Tener con anticipación la identidad de la gente que va a comprar. Recomiendan además no enviar la ubicación en tiempo real. Como antecedentes, a mediados de abril un hombre interesado en adquirir un vehículo fue citado vía Facebook. Viajó de Talamanca a Tibás, donde le robaron 2 millones de colones y una persona resultó baleada. Un caso similar ocurrió en Pérez Celedón el 6 de abril. En esa ocasión las víctimas perdieron cerca de 3 millones de colones. El cuerpo de Víctor Redondo Jiménez, el motociclista fallecido tras el choque múltiple en la ruta 32 el pasado miércoles, ya fue entregado a sus familiares la tarde de este 1 de mayo. La vela será este jueves en San Pedro de Vázquez de Coronado y mañana será enterrado en el cementerio de Rancho Redondo en Goicoechea. Redondo tenía 50 años y era padre de 4 hijos. Tras el accidente fue trasladado en condición crítica al Hospital Calderón Guardia, donde sufrió mayores complicaciones y falleció. Él fue uno de los 3 conductores remitidos a ese hospital en condición delicada. En su caso, el contenedor que llevaba cerámica le cayó sobre una de sus piernas. El caso continúa aún en investigación.
cuño, fue mi amigo, hasta trabajamos juntos durante un tiempo. Y entonces lo que voy a recordar de él es su forma de ser. Una persona muy valiente, súper trabajadora. Él nunca escatimó en gastos cuando había que hacer algo por la familia, por su suegro, ¿verdad? Un motociclista falleció hoy en Venecia de San Carlos cuando chocó contra un vehículo liviano. La víctima, según la policía, respondía al nombre de Robert Monge Azofeifa, de 54 años de edad. Monge salió de su casa rumbo al trabajo cuando antes de las 6 de la mañana colisionó contra otro conductor. La policía de tránsito informó que la prueba de alcohol aplicada al conductor del carro marcó 0.44 grados de alcohol en sangre, es decir, en posible estado de preebriedad. El OIJ se hizo cargo de la escena. El juzgado penal de Pocosí impuso 4 meses de prisión preventiva a 4 hombres detenidos a inicios de esta semana. Entre los detenidos figura el supuesto líder del grupo conocido con el alias de Cali. A una mujer detenida durante el operativo se le impuso medidas alternas, igual por los 4 meses, mientras el caso sigue en desarrollo. Este jueves trascendió la detención de una 6ª persona quien estaba en fuga y ahora será indagado por el Ministerio Público y afrontará una audiencia por aparte para conocer su situación legal. La familia Calzada informó sobre la decisión de la Sala Tercera de señalar a los hermanos responsables del homicidio del joven como coautores y no solo como cómplices. Para la familia de la víctima se cierra así el capítulo judicial, ya que de haberse señalado a los responsables solo como cómplices, la pena en un juicio de reenvío habría sido menor. En relación con este caso, 3 menores de edad también fueron condenados. Los hermanos de apellido Rojas fueron sentenciados por un tribunal penal de San José a 24 años de cárcel por el asesinato de Marco Calzada, quien fue atacado con arma blanca cerca de la Plaza de la Democracia en San José en julio del año 2022. Un joven motociclista de aproximadamente 30 años de edad murió anoche tras chocar contra un vehículo liviano. El hecho se registró en el cruce del automercado en la Guásima de Alajuela. La Cruz Roja confirmó el deceso del hombre cuya identidad no trascendió, al tiempo que el conductor del carro involucrado salió ileso del accidente y la alcoholemia también resultó negativa. Por ahora se desconocen las causas de la colisión. Un ganadero especialista en informática está revolucionando la forma en que gestiona todo lo que sucede en su finca. Además, Apple fabricará en India los teléfonos que vende en los Estados Unidos, con lo cual dejará de depender de la mano de obra en China. Esto y más en nuestra sección de tecnología. Colby presenta. Don Luis Carlos Chávez, un ganadero de Liberia con formación en informática, logró transformar la gestión de sus fincas al desarrollar una herramienta digital propia que automatiza procesos clave como el control de la natalidad, el monitoreo de salud y la trazabilidad del ganado. Ahí capturó el número y el peso, como pueden ver en la pesa y en el sistema. Gracias a esta innovación tecnológica y su compromiso con prácticas sostenibles, ha alcanzado una producción eficiente con más de 400 reses y mantiene entregas constantes de carne de alta calidad. ¡Fíjate! Su caso es un ejemplo exitoso de cómo la tecnología y la sostenibilidad pueden potenciar el desarrollo ganadero en Costa Rica. Apple fabricará en India los teléfonos que vende en Estados Unidos, dejando de depender tanto de China. La medida busca evitar impuestos y diversificar su producción. El cambio se contemplaría en 2026 y responde a las tensiones entre ambos países.
El nuevo rey de la gama media, el dispositivo CMF Phone 2 Pro es un nuevo teléfono que combina diseño llamativo con funciones prácticas, ofrece una experiencia visual fluida y una batería que dura todo el día. Su cámara principal permite capturar imágenes nítidas, incluso en condiciones de poca luz. Además, se pueden añadir accesorios como soportes o lentes para ampliar sus capacidades. La nueva generación de tarjetas gráficas de NVIDIA para portátiles ofrecerá más potencia y mejor uso de la batería. Habrá opciones para distintas necesidades, desde juegos hasta programas avanzados. Prometen un uso más eficiente de energía con hasta un 40% más de duración. Pásate a Colby con tu plan postpago Ultra K y disfruta de apps ilimitadas. Navega con más gigas que podés acumular y aprovecha un 30% de descuento en tus primeras 3 facturas. Además, tenés minutos y SMS ilimitados de Colby a Colby. Y queda participando por tarjetas de regalo de 100,000 colones o entradas a partidos de fútbol o conciertos. De reglamento en colby.cr. Colby presentó. Utilice las tarjetas Visa Cope Alianza para sus pagos y compras, tanto físicas como electrónicas. Cope Alianza presenta el tipo de cambio del dólar según el Banco Central. Vemos el tipo de cambio de referencia para mañana viernes. La compra en 502 colones con 68 céntimos, la venta en 508 colones con 67 céntimos. Utilice las tarjetas Visa Cope Alianza en cualquier establecimiento dentro y fuera del país. Cope Alianza presentó el tipo de cambio del dólar según el Banco Central. Gracias por continuar con Extra Noticias. Ante la llegada de las primeras lluvias, las avalanchas en el río Desagüe, en Bajos del Toro, son más impredecibles. Hoy tenemos el mejor ejemplo, pues el cauce de este río cambió en cuestión de 3 minutos. Así de fácil y rápido cambia el cauce del río Desagüe en Bajos del Toro de Sarchí. Este jueves 1 de mayo, así encontramos la condición del río Desagüe en Bajos del Toro, en el cantón de Sarchí. El caudal está bastante bajo, sin embargo hay mucho arrastre todavía de material del macizo alajuelense. Esta condición podría repetirse en al menos 3 ríos más de esta zona, de acuerdo a los análisis de los científicos y también a los expertos de la Comisión Nacional de Emergencias. En este caso fue cuestión de 3 minutos para que una cabeza de agua bajara con fuerza. Doña Carmen Gómez es una vecina de Heredia y quien fue testigo de cómo cambió el río de un momento a otro. Sí, nosotros precisamente venimos de este río en otra parte y era totalmente suavecito, todo calmado, nada más estábamos viendo la ceniza y ahora nos sorprende la cabeza de agua que se vino. Pues bonito de la zona disfrutarla, pero con estas medidas, ¿no? Exactamente, sí, así con cuidado. Las primeras lluvias de este inicio del mes facilitan el arrastre de la ceniza del Poás depositada en donde nace el río. Evite ingresar al cauce, recomiendan las autoridades tomarse fotografías o incluso sacar el lodo volcánico, porque esto puede salir mal. Antes llegamos y estaba más bajo y ahora vemos que se llenó un poco más. Sí, pero todo bien, no hay ningún problema. Él normalmente es así, baja un poquillo de alguna cabeza de agua, pero no todo. ¿Están bien informados ustedes, tranquilos entonces? Sí, señor. Esta madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, un grupo de científicos de Canadá, junto con personal del Oxicol, estuvieron midiendo con un dron especial las temperaturas en el cráter, así como el flujo de gases y el flujo de calor a través del cráter, principalmente el flujo de calor y temperaturas. Se debe recordar que los cantones de Sarchí y de Grecia siguen bajo la alerta naranja por las erupciones del volcán Poás.
La aprobación de la ley que declara de interés público un plan de salud mental en el sistema educativo costarricense refuerza la necesidad de contar con más orientadores, según los profesionales de esta área. Así podrían atender de forma oportuna y preventiva los desafíos emocionales que están enfrentando nuestros niños, niñas y adolescentes. Desde los centros educativos se reporta con frecuencia casos de ansiedad, tristeza sin causa aparente, ataques de pánico, baja tolerancia a la frustración y conflictos que reflejan el impacto del entorno en la salud mental estudiantil. Viene a ser muy importante también esta visibilización porque cada uno de nosotros somos conscientes de que el profesional en orientación tiene ese contacto directo con el estudiante y además de eso también tiene la recepción de una serie de argumentos que los docentes también expresan sobre lo que observan a nivel del aula y del centro educativo. La reciente aprobación de la ley que declara de interés público un plan de salud mental en el sistema educativo costarricense pone sobre la mesa la necesidad de contar con más orientadores en el país, según los expertos. Para lograr esta alfabetización de salud mental es un trabajo colectivo que lo lidera el profesional de orientación para crear una serie de facilitadores a nivel de todo el centro educativo para trabajar una serie de elementos importantes, para tratar también de reducir el estigma. Además de atender situaciones individuales, estos profesionales lideran talleres, grupos de apoyo y lecciones orientadas a fomentar la autoestima, la comunicación asertiva y la convivencia pacífica. Las mamás en periodo de lactancia pueden convertirse en heroínas donando al Banco de Leche Humana de la Caja Costarricense de Seguro Social. Actualmente solo existen 90 donantes activas, pero se necesitan al menos 150 para cubrir la demanda de bebés hospitalizados en las 6 unidades de cuidados intensivos neonatales del país. Si usted está amamantando y quiere ayudar, puede llamar al 25 23 59 00. La extensión es la 1073. Ya tenemos ese número en pantalla para recibir información. Repito, 25 23 59 00, extensión 1073. El proceso es seguro, gratuito y supervisado por profesionales. Pueden comunicarse al 25 23 59 00, extensión 1073, 1074 o 2055. Nosotros les daremos las instrucciones y asimismo los suministros necesarios, que son frascos estériles, y al mismo tiempo serán bendecidos con exámenes de sangre y valoración del estado clínico de su bebé. Y la presencia de refrigeradores en varios parques sorprendió a los moravianos este día feriado. Y es que se trata de una original iniciativa para incentivar la lectura. Una colorida refrigeradora en medio del Parque Central de Moravia llamó la atención de los visitantes de la zona. Su sorpresa fue mayor cuando la abrieron para descubrir que estaba cargada de libros. Se trata de las bibliorefris, diseñadas para que los visitantes pasen un rato agradable en los parques moravianos y lean un poco. Me parece muy importante, ¿verdad? Ya que ese hábito le hemos ido perdiendo con el desarrollo de la tecnología, ¿verdad? Hoy en día estamos más enfocados es más fácil deslizar la pantalla de un celular que coger unos minutitos y agarrar un libro, ¿verdad? Y leer unas cuantas líneas. No, me parece bastante importante, ¿verdad? Que la iniciativa de la municipalidad, felicitarlos. Creo que es un aporte importante, cultural, y que fomenta todo lo que es la educación, ¿verdad? Que es ahora una de las cosas más importantes que debemos como país progresar. Se invita a las personas a donar libros colocándolos en las bibliorefris. Le estamos dando la oportunidad a la comunidad de acercarse a la lectura mediante esta reutilización de las refris que estaban en desecho, y en armonía con artistas plásticos hemos pintado, hemos puesto bien bonitas estas refris y las hemos ubicado en el Parque Central de Moravia y en el Parque San Jerónimo. Hay bibliorefris en los parques Central de Moravia, La Trinidad y San Jerónimo.
Bueno, y para finalizar, volvemos al tema nacional porque hoy se presentaron las primeras lluvias en algunas partes del país y esto que estamos viendo se dio en el Roble de Alajuela. Al menos 2 personas fueron rescatadas de un vehículo que quedó atrapado en medio de una inundación ocurrida esta tarde del jueves en el Roble de Alajuela. Bomberos atendió la emergencia minutos después de las 3 de la tarde y descartó que hubiese personas lesionadas. La situación habría sido provocada por el colapso del alcantarillado debido a las fuertes lluvias. Según el Instituto Meteorológico, para la tarde de este viernes también se anticipan aguaceros con tormenta para todo el Pacífico Central y Sur, para el Valle Central, Guanacaste, sectores montañosos del Caribe y la zona norte. Ya prácticamente está entrando la época lluviosa, así que a prepararse en todo sentido. Ya no se puede dejar olvidado el paraguas, no se puede dejar olvidado la capa. Hay que estar vigilantes de las inundaciones, vigilantes de las alcantarillas y de los sitios propensos a inundaciones y a deslizamientos. Así que ya hay que cambiar el chip. Con esta información ponemos punto final a esta edición de Extra Noticias. Muchísimas gracias por su compañía. También gracias a quienes nos acompañaron por los 92.3 FM de Extra Radio y en nuestras redes sociales. A las 9 de la noche, mucha más información en nuestra edición Mesa de Análisis. Y los dejamos, por supuesto, con la información deportiva del día de hoy, Día del Trabajador, con todos los compañeros de Acción 360. Muy buenas noches.